Un poquito de introducción al mensaje. El apóstol Pablo nos presenta algunas escenas en las cartas que él escribió. En segunda carta de Timoteo, voy a leer un poquito solamente yo de iniciar. La segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo presenta a la iglesia del Señor, dice, como un ejército, presenta como un ejército de soldados. Escucha un poquito esto, como un ejército de soldados. Pablo nos presenta en 2 Timoteo 2:1. No de lo que dice Pablo. Pablo dice: tú pues, hijo mío, escribiéndole a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, comienza a decir el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 6, verso 10, Pablo nos presenta otra escena, otra fotografía, y presenta al cuerpo de Cristo, dice, como soldados también del Señor Jesucristo. Dice Efesios 6, verso 10, dice a los creyentes, les escribe, Pablo les exhorta, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y les exhorta, les anima, dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes contra las hechanzas del enemigo. Proyecta otra fotografía Pablo de guerreros, de hombres y mujeres guerreros. Pablo expresa y dice que ninguno que milita, militar quiere decir ninguno que actúa o ninguno que está dentro de la milicia. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos llamó por soldado. Jesucristo es el que nos llamó por soldados. Desde el momento en que el hombre y la mujer entregan su vida a Jesucristo, en ese mismo instante dice la palabra que el Espíritu Santo viene y comienza a activar a ese hombre, esa mujer. La presencia mora en él y en ella. Es la palabra que los pone en la lista y los levanta como un soldado, un hombre y una mujer del reino de Dios, del reino de Jesucristo. Somos llamados soldados del ejército de Cristo y somos reconocidos en el área espiritual como una milicia, dice, como ejército en gran cantidad de hombres y mujeres que forman parte del reino de Dios. Ejército. Tú eres parte del ejército de Jesús si recibiste a Jesucristo en tu corazón y entregaste tu vida a Él y naciste de nuevo. Eres parte del ejército de Jesús. Hay otro tipo de ejército que también se presenta. El ejército del Señor Jesucristo, especial. Otro tipo de ejército. La palabra se enseña que hay otro movimiento, un movimiento, dice, de huestes que van a encontrar en las regiones celestes. Un movimiento de principados, de potestades y de gobernadores de las tinieblas. Un movimiento de legiones y demonios. Un movimiento que se presenta y ese movimiento está activando a los hombres y mujeres que cualquier o en el momento indicado, en la etapa de su vida, comenzaron a pecar y desobedecer a Dios. Al instante que ese hombre y esa mujer cometen el primer pecado voluntariamente, aun sabiendo que es malo a los ojos de Dios, en ese instante dice la palabra que la naturaleza del hombre caído por parte de Adán se manifiesta y comienza a activarse y comienza a operar en esa área, en pecado, en desobediencia, y es otro tipo de movimiento en cuestiones de hombres y mujeres hoy en día que son guiados y dirigidos, según Efesios capítulo
por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra, Satanás. Está impulsando y actuando en otra área sobre aquel hombre y aquella mujer, dice la palabra, que están siendo guiados y dirigidos bajo desobediencia y pecado. Esos hombres y mujeres están siendo activados también y forman parte de otro ejército diferente, que es el ejército de las tinieblas. Y aunque ese hombre y esa mujer caídos en pecado, desobediencia, que no son creyentes, que no tienen el regalo de la vida del Señor Jesús en ellos, esos hombres y mujeres están siendo manipulados y están siendo orquestados por legiones de demonios. Al final y de la manera en que ellos los dirigen es para hacer una guerra espiritual en contra del reino del Señor Jesús. Hombres y mujeres caídos, hombres y mujeres que no son creyentes, hombres y mujeres que no han nacido de nuevo, están en el ejército de gobernadores de las tinieblas y ellos son usados para impulsar, para animar a otros, para involucrar a otros en sus acciones ilícitas de pecado. Cuando menos piensas, una persona que no es creyente le dice a otro, ¿sabes qué? Vamos a ir a hacer estas cosas. No, esto es malo, no te preocupes, no pasa nada. Y comienza a trabajar el enemigo de esa manera, comienza a orquestar esa obra en ellos. Y cuando menos piensas, ya otra persona cayó en pecado, ya otra persona cayó en desobediencia. Es así como trabaja el reino de las tinieblas, de esa manera. Comienzan a impulsar a los hombres no creyentes, mujeres no creyentes, a obrar de esa manera. Y lo más importante es que aquel hombre y mujer que son creyentes, que son parte del reino de Dios, muchas veces, en lugar de estar trabajando como soldados activos, como hombres y mujeres que son llamados a hacer guerra espiritual, están pasivamente conformes con el estilo de vida que tienen. Muchos no buscan crecimiento espiritual, muchos no buscan subir y crecer espiritualmente. En el momento indicado en el que el soldado del reino de Jesucristo es llamado, cuando entrega su vida a Jesucristo, en ese momento dice la palabra que el Espíritu Santo viene y mora en él, y el Espíritu Santo comienza a impulsar a ese creyente, a ese nuevo soldado, a una preparación diaria, a un entrenamiento continuo, a una búsqueda de las cosas espirituales, a un crecimiento espiritual de tal manera que el soldado se fortalece, de tal manera que agarra habilidades, adquiere estrategias, adquiere conocimiento de tal manera que crece a ser un buen soldado de Jesucristo, un soldado que puede pelear una guerra espiritual. Ese es el poder de Dios en la vida de un creyente. El poder de Dios llamó a un creyente para ser un soldado verdadero, un guerrero que pelee la guerra espiritual, es la palabra. Los no creyentes tienen otra dirección y guianza, un poder menor que el poder de Dios, un poder que es de las tinieblas, pero es un poder limitado. Los demonios operan de cierta manera en los hombres no creyentes y mujeres no creyentes, operan a través de ellos y los hacen manifestar, escúcheme, manifestar frutos de la carne, se llama, de la carne. El hombre y mujer que no son creyentes, la manera en que los identificamos es por los frutos de la carne, dice la palabra. Y el hombre y la mujer de Dios, el soldado de Dios, se identifica por los frutos del Espíritu. De esa manera identificamos al soldado de Dios y al que no es soldado de Dios. Note esto. El mensaje del día de hoy se llama el ejército de Dios en el poder del Espíritu Santo. El ejército de Dios en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, he predicado cada domingo, es la ayuda, el consolador, el guía, el maestro, es la presencia de Dios en
en la vida del hombre y la mujer de Dios. Y vino y está con nosotros morando hoy en día para ayudarnos a reconocer nuestra posición en el reino del Señor. El Espíritu Santo está activo en muchos creyentes y como somos llamados a ser soldados, el Espíritu Santo está ansioso y deseando equipar a los soldados del reino del Señor. Imagínese usted un soldado que es soldado, dado de alta en el reino del Señor, de Jesucristo, y no tiene ni el uniforme puesto, no tiene ni la armadura puesta, no tiene ni siquiera su casco puesto, no tiene ni siquiera sus botas puestas, no tiene ni siquiera el escudo puesto. Ese sería un soldado no listo, se llama, no preparado. Soldados hay muchos en el reino del Señor, muchos soldados, hombres y mujeres. Pero ¿cuántos soldados están preparados hoy en día para vivir y pelear la guerra espiritual? ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día están preparados y listos para ser activos a la obra que les ha llamado el Señor? Hay muchos soldados en el reino del Señor, como la palabra nos enseña. Hay muchos hombres que entregaron su vida a Jesús, muchas mujeres que entregaron su vida a Jesús, pero solamente nacieron de nuevo y están ahí como soldados. Sí, fueron dados de alta en el ejército del Señor. Se conocen como recién llegados al ejército del Señor. Pero ahí se quedan siempre. Ahí se quedan año tras año y tras año, siendo esos soldados, nada más llamados a ser soldados de nombre, pero no se preparan diariamente, no se entrenan todos los días, no se alimentan bien espiritualmente, no buscan crecer espiritualmente, no buscan prepararse, no buscan ponerse la bota, no buscan ponerse el escudo, no buscan ponerse la espada, no buscan ponerse, como dice, la armadura de un soldado. ¿Cuántos soldados verdaderos y reales puedes identificar hoy en día en las iglesias? ¿Y cuántos soldados puedes identificar que están todavía aún sin prepararse ni listos para la batalla? En las tinieblas, el enemigo está listo. ¿Para qué? Para venir y combatir contra el reino del Señor. Están preparados para venir y acechar al pueblo de Dios. Hay una lucha, dice la palabra, hay una guerra espiritual que está peleando. Es las huestes espirituales de maldad contra la iglesia del Señor. Están haciendo guerra espiritual, dice la palabra. El soldado se conoce y se identifica por la manera en que pelea, por la manera en que se presenta ante los ojos de toda la gente. Y mira lo que dice Pablo aquí, para regresar a la escritura en Corintios. Pablo está escribiendo a los Corintios. Escribió la primera carta a los Corintios cuando estaba en Éfeso. Y les escribió para animarles y para decirles que salieran del pecado, que salieran de la desobediencia, que salieran de su mala manera de vivir y que honraran a Dios. Escribió la primera carta para eso, para animarles y exhortarles a obedecer a Dios. Y meses después escribe la segunda carta a los Corintios. ¿Para qué? Para decirles que cuando llegue a ese lugar, presente ahí personalmente, no quiere usarle la osadía, no quiere llamarle la atención, no quiere corregirlos personalmente. Así que, por favor, dice, compórtense como verdaderos creyentes en el reino del Señor. Porque he escuchado, dice Pablo, que hay algunos hombres judaizantes que han entrado a la iglesia y que han querido circuncidar a los hombres y les han dicho que ese camino que llevan no es el verdadero. Pablo escribe la carta y le dice, hey, momento, compórtense como verdaderos hijos de Dios. Pero cuando llegue a ese lugar, dice Pablo, personalmente, voy a hablar con ustedes seriamente. ¿Por qué? Dice Pablo, porque soy humilde, como estoy con ustedes, pero que estoy lejos, estoy enojado por lo que escucho de ustedes, dice Pablo a los Corintios. Y le dice, he escuchado que algunos de ustedes, algunos de los que están ahí en la iglesia,
son los judaizantes y otros que rodean, nos miran a nosotros, los creyentes, dice, como si anduviéramos según la carne, dice Pablo. Es lo que Pablo dice. Lea conmigo. Ahí, capítulo 10, verso 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, dice Pablo. Hay algunos que nos miran como si fuéramos según la carne a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que se están comportando, dice la palabra, no como verdaderos creyentes, y en el cuerpo, en la carne, en el cuerpo físico, están manifestando no lo que deben de manifestar como seguidores de Jesús. ¿Por qué dice Pablo en el cuerpo físico? Porque la lucha está en el cuerpo físico, escúcheme. La pelea está en el cuerpo físico. La pelea está aquí en esta carne, dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Dice Pablo que con el interior, Pablo quiere adorar y agradar al Señor. Pero hay una ley que se manifiesta en los miembros, una ley que le impide, hay una ley que se presenta en contra del interior, y esa ley es en la ley de los miembros, aquí en la carne. Hay una ley que se manifiesta en Pablo. La lucha está en el cuerpo físico. Los demonios, legiones, atacan ¿qué? El cuerpo físico del individuo. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, opera a través del cuerpo físico del hombre. Dentro mora el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere sujetar la carne para que fluya la presencia del Espíritu Santo del individuo. Legiones de demonios sujetan y operan de adentro del individuo hacia afuera, sujetan la carne y manifiestan pecado. La lucha está en el cuerpo, en los miembros, dice la palabra. Por eso Pablo dice, compórtese como hijos de Dios, porque muchos nos miran como que anduviéramos según la carne, como si fuéramos pecadores, como si anduviéramos bajo los deseos de este cuerpo. Muchos nos miran como si fuéramos desobedientes, dice Pablo, y eso no es lo que es. ¿Por qué? El cuerpo es el blanco perfecto de Satanás. Hay una lucha, según Gálatas capítulo 5, verso 16. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el deseo del Espíritu es en contra de la carne, y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice Pablo. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice Pablo, no vamos a estar cayendo en las cosas de la carne. El cuerpo es el blanco perfecto del enemigo para operar en el creyente y en el no creyente. En el no creyente ya lo tiene. Oh, esos son míos. Son soldados míos, ya los tengo. Solamente manipularlos más y para que sigan operando y trabajando en esa área. Pero los creyentes del Señor Jesús, el enemigo busca la manera de cómo manipular las vidas para hacerlos caer en mal testimonio, para detener la obra en la vida de ellos, para mantenerlos fríos, para mantenerlos lentos, para mantenerlos no activos en el reino del Señor, porque ese es el arma del enemigo. La lucha está aquí, en la carne, y es espiritual, es de adentro hacia afuera, dice la palabra. Jesucristo dijo, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, ¿no es de dentro del corazón? Palabras enseñan también que el Espíritu Santo está dispuesto, pero la carne es débil. Es la palabra. Hay una guerra, hermanos, que se está llevando a cabo, y esa guerra se está peleando en nuestra propia vida personal, y muchos soldados de Jesús no están activos hoy en día. Muchos creyentes de Jesús no están activos hoy en día. Están detenidos, están parados, están sentados, están dormidos, están esperando, están ahí planeando, porque no están siendo guiados por el poder del Espíritu Santo como Él lo desea. El Espíritu Santo desea, hermano, estar activo en tu vida de muchas maneras. Él desea levantarte como un gran, poderoso soldado que obre a través del poder del Espíritu Santo
Así como el hombre caído impacta a los caídos y los impulsa a hacer el mal, así el Espíritu Santo desea que el hombre de Dios hoy en día impacte las vidas y los impulse a hacer el bien a esos hombres. Somos llamados a trabajar, hermanos, en el reino del Señor Jesús y hacerle frente a 3 diferentes áreas, estrategias del enemigo. ¿Cuáles son ellas? Una de ellas es este mundo y todo lo que el mundo nos ofrece hoy en día. Placeres, vicios, deleites, todo lo que el mundo ofrece hoy en día. Somos llamados a hacerle frente a este mundo en esa área con el poder del Espíritu Santo. Llamados a trabajar como soldados y rechazar todo lo que este mundo ofrece en nuestra vida. Somos llamados a hacerle frente a la carne. La carne. Este cuerpo se manifiesta, dice: no ores, no leas la Biblia, no ayunes, no busques de Dios, no crezcas, no te prepares, no te equipes. Este cuerpo te dice: no lo hagas, te da flojera, te da pereza, porque es una estrategia del diablo en la vida del creyente. No busques del Señor. Otra estrategia más que decimos: detente. Somos llamados a funcionar y operar bajo el poder del Espíritu Santo y sujetar la carne. La tercera estrategia es el enemigo. Personalmente, él opera en tu pensamiento, él opera alrededor tuyo y manifiesta en tu vida y quiere detener la obra que Dios comenzó en ti. Y por eso muchos creyentes está frío y está parado. ¿Por qué? Porque el enemigo está obrando en esas vidas. El Espíritu Santo desea que tú y que yo trabajemos en acuerdo y como soldados del Señor Jesucristo. Pablo le dice a la iglesia, le dice: escúcheme, iglesia, aquellos nos miran como que anduviésemos en la carne. Dice: en la carne, en la carne. La carne manifiesta malos frutos, malos frutos. Gálatas 5:19 habla de los frutos de la carne. Y muchos creyentes que nacieron de nuevo, que son soldados, que son hombres de Dios, están manifestando frutos de la carne. Frutos de la carne. ¿Quiere leerlo? Gálatas 5, verso ahí 16 en adelante, 21 comienza y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, orgías, borracheras. Y comienza a nombrar todo lo que es pecado, todos los frutos de la carne, las obras de la carne, todas las obras de la carne se manifiestan. Y muchos creyentes, verdaderos soldados, están manifestando obras de la carne. El Espíritu Santo desea que el creyente verdadero manifieste el fruto del Espíritu. Y muchos creyentes no manifiestan el fruto del Espíritu. Pero note lo que dice Pablo en escribir la carta. Verso 2, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice Pablo. Note lo que dice Pablo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra dice aunque andamos. Quiere decir, aunque estamos aquí en este cuerpo físico, nosotros no obramos de acuerdo a lo físico. Dice, obramos de acuerdo a lo espiritual. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice Pablo. El soldado del Señor reconoce su posición en el reino de Dios y sabe que la lucha es espiritual, no es física. Que a mi vecino de al lado, su yarda la estaba cortando y me pasó la máquina, la mi yarda la dejó toda pelona y seca. Uno sale y se enoja y dice: este vecino. La guerra no es contra el vecino físicamente, la guerra es espiritual, más allá detrás del vecino. Porque el vecino se pudo haber equivocado. Si lo hizo con intención mala y pensamiento malo, un pensamiento obró en la vida de él con malicia y con otro yarda para la gente enojada. Pero si lo hizo sin darse cuenta o se le pasó la mano como que hizo un error, es el enemigo que está obrando
en esas áreas para que te enojes y te molestes y te pongas con coraje y le insultes y rompas tu testimonio. Es lo que dice Pablo. La lucha es espiritual, escúchenme, no es física. Porque dice Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos o no operamos según lo físico. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas que nos han sido entregadas no son de hombres, no son físicas, son armas espirituales. Y esas armas espirituales fueron entregadas al creyente a través del Espíritu Santo. Tú tienes armas espirituales, hermano. Yo tengo armas espirituales. Tú tienes armas espirituales y según te has equipado, el Espíritu Santo te está equipando diariamente. A menos que busques de las cosas del Señor, vas a ser equipado con el poder del Espíritu Santo. No te viene esto a la palabra. Habla de un ejército en el reino del Señor. En el ejército del Señor, hermano, hay diferentes rangos y diferentes estilos de cómo operan los soldados. En el army aquí en esta nación y en cualquier nación, me imagino que hace lo mismo. Lo que hay es la guardia de seguridad de la nación, pero hay soldados de la marina, hay soldados de aviación, hay soldados de terrestres, hay soldados de varias áreas en diferentes niveles. Y cada uno de ellos trabaja y opera según lo que le ha sido entregado. Al soldado de la marina no va a trabajar exactamente como un aviador. No, cada quien tiene su propia función. En el reino del cielo es exactamente lo mismo. Como soldado del Señor nos ha sido equipado a cada uno de nosotros para trabajar en ciertas funciones y hacer cierto trabajo en el área espiritual, que tenemos que hacer lo que nos corresponde, hermanos, porque somos llamados a ser soldados del reino del Señor Jesús. Las armas que nos dio el Señor no son armas físicas, son armas espirituales. ¿Cuáles son esas? El Espíritu Santo ya equipó al creyente hoy en día con lo necesario para salir adelante y llevar a cabo la obra a la cual le ha llamado. Tal vez Dios te llamó a ti como un ujier. Dios te ha equipado y te va a equipar para llevar esa labor. Tal vez Dios te llamó a ti para ser un evangelista. Dios te ha equipado y te va a seguir equipando para llevar esa labor. Tal vez te llamó a ser un pastor. Dios te ha equipado y te va a seguir equipando para hacer esa labor. Es el Espíritu Santo a través de una comunión con el Señor que continúa equipando al creyente, fortaleciéndolo, entrenándolo y preparándolo para enfrentar la guerra espiritual, dice Pablo. Porque es una guerra que está peleando, hermano. Escuchen el versículo siguiente. Verso 4. Aunque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, lo que dice la palabra. Lo que te ha entregado el Señor no es nada físico, es espiritual. Y el poder que recibiste es un poder sobrenatural, un poder del reino del Señor. ¿Para qué? Dice, para destruir, dice, para derribar fortalezas. Un poder sobrenatural que viene solamente con el Espíritu Santo. Un poder sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente. ¿Para qué? Para hacerle frente a todo este mundo, a todo el enemigo y a toda la carne, este cuerpo físico que se manifiesta en contra de la obra del Señor. El hombre de Dios hoy en día desaprovecha y malgasta lo que Dios le ha entregado. El hombre de Dios hoy en día no vive como un verdadero creyente o soldado de Jesucristo. La mujer de Dios hoy en día no vive como un verdadero creyente del Señor Jesús, porque no se dan cuenta que es una guerra espiritual que se está llevando a cabo. Es una guerra espiritual que se está peleando, porque las armas de nuestra vida no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escúchenme, tenemos autoridad, hermano, para destruir fortalezas. Tenemos autoridad para derribar muros. Tenemos autoridad no solamente para derribar lo que se pare enfrente, espiritualmente hablando. Tenemos autoridad, hermano, para brincar, hermano, si necesitamos espiritualmente. Tenemos autoridad, hermano, para derribar a un lado cualquier fortaleza del enemigo. No solamente tenemos autoridad para hacerle frente. No. Es bueno hacerle frente, para hacer frente de la oposición, la fortaleza, y hacerle frente es bueno. Dice la palabra que tenemos el poder de Dios en nosotros, como hijos de Dios, como dado de Jesucristo,
para derribar, hermano, que es destruir hasta el suelo cualquier fortaleza en nuestra vida. Fortalezas hay muchas, hermano, incluso en mis notas. ¿Qué puede ser una fortaleza espiritual en la vida del creyente? Puede ser desánimo, es una fortaleza espiritual que el diablo levanta en la vida del creyente. Un hombre desanimado, una mujer desanimada en el camino del Señor, es una fortaleza que el diablo levanta en esa vida del creyente. ¿Por qué? Porque el desánimo no es de Dios. El desánimo es una trampa del enemigo. Dios, desde que te llamó como creyente, como soldado, quiere que te equipes y que vayas adelante a combatir la guerra espiritual, que vayas adelante a pelear la batalla espiritual. El desánimo viene, hermano, porque es el enemigo obrando en la vida de ese hombre y esa mujer. Es una fortaleza que el diablo levanta en la vida del creyente. Y el creyente tiene la autoridad de derribar esa fortaleza, dice la palabra. Otra fortaleza que levanta el enemigo es falta de fe. Falta de fe es una fortaleza que el diablo levanta en el creyente. También incredulidad, otra fortaleza del enemigo. Tentación, otra fortaleza del enemigo. Escúcheme, para aquí tantito. Tentación. No solamente dice la palabra, cuando es tentación solamente se refiere a lo físico. Alguien dice, escucha la palabra tentación y piensa que es, lo físico, es que una mujer o un hombre me atrae, una mujer me atrae. No, tentación no solamente es físicamente, tentación es moralmente también. También tentación viene de muchas maneras. Eres tentado a tomar lo que no es tuyo. Eres tentado a mentir. Eres tentado a hacer cosas ilícitas. Eres tentado a ver cosas ilícitas. Eres tentado a muchas cosas. Tentación es una fortaleza que el diablo levanta en la vida del creyente. ¿Para qué? Para detener el caminar con el Señor. Y somos llamados, escúcheme, a ser soldados que operamos con el poder del Espíritu Santo y derribamos esas fortalezas desde la palabra. Otra fortaleza es lo que te impida, todo lo que te impida buscar las cosas de Dios puede ser fortaleza. Tu familia puede ser fortaleza. Tus hijos pueden ser fortaleza. Tu trabajo puede ser fortaleza. Todo puede ser fortaleza si lo permites que sea en tu vida. Si hay algo que te impide continuar adelante en la obra del Señor como soldado, algo que te detiene a seguir adelante, es una fortaleza que el diablo levantó en tu vida. Tienes que vencer esa fortaleza y la única manera es viniendo con el poder del Espíritu Santo y derribando esa fortaleza, porque tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Alguien me dijo, pastor, yo no puedo memorizar la palabra. Yo no soy para memorizar la palabra. ¿Cómo que no, hermano? No, pastor, yo leo y no memorizo los versículos. Pues sigue leyendo, hermano, porque la palabra nos enseña que Dios nos da sabiduría de tal manera, hermano, que te memorizas toda la palabra completa, si es plan del Señor. Tú no digas, pastor, no puedo hacer eso, porque es una fortaleza que el diablo levanta en tu vida para hacerte sentir menos. Tú no digas, yo no sirvo para hacer esto. ¿Por qué? Porque es una fortaleza que el diablo levanta en tu vida, hermano. Tú eres llamado, hermano y hermana, para ser un soldado de Jesucristo y vivir conforme a lo estipulado por la palabra. Un soldado de Jesucristo, hermano, está lleno del poder del Espíritu Santo. Está lleno, dice la palabra en Efesios 6, de la armadura del Señor. Ahí está, dice la palabra en Efesios 6. Vean conmigo, Efesios 6, para que escuchen lo que dice la palabra. En Efesios capítulo 6, dice la palabra del Señor que podemos vivir de tal manera como buenos soldados de Jesús. 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, dice Pablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
sacrifica por todos los santos, dice Pablo. Escúcheme eso. Ese es un hombre y una mujer de Dios que se identifica ahí como un buen soldado del Señor. Se prepara diariamente, se pone toda la armadura del Señor. ¿Para qué? Para pelear la guerra espiritual. Escúcheme. Vean la fotografía aquí, por favor. Está la mitad. Está el hombre creyente, soldado de Jesucristo, con toda la armadura. Y está el hombre y la mujer no creyente, con toda la opresión y pecado y una vida de maldad. Vaya conmigo a Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, lea conmigo lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo, lo que dice el capítulo 3, verso 1. Carácter de los hombres en los posteros días, quiere decir, en los días que vienen, así va a ser el carácter de los hombres. Dice verso 1 del capítulo 3 de segunda de Timoteo. También debes saber, Pablo escribe esto, que en los posteros días, dice que en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, dice Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo a Timoteo. Esa es exactamente la condición en la que se encuentra el hombre y la mujer caídos en el reino de las tinieblas. Se encuentra en esa lista de esos hombres que Pablo dice, así serán los hombres en los posteros días. Aumentará la maldad y van a caer hasta tal grado, dice la palabra. Fortalezas espirituales se levantan, sí. Pues déjame decirte, escúchame. Tú eres soldado de Jesucristo. Tú eres soldado de Jesucristo, hombre y mujer de Dios. Comienza a vivir como lo que eres, como soldado de Jesucristo. Porque Pablo dice a la iglesia de Corintios que hay algunos que nos tienen como si estuviésemos según la carne. Según la carne. ¿Cómo? Sin autoridad y sin poder del Espíritu Santo en nuestras vidas.